expulsen a los estadounidenses y cierren sus bases, nos defenderemos solos. Suena extraño, ¿verdad? O suena como los sueños de Vladimir Putin, pero estas son palabras reales del presidente de Francia, Charles de Gaulle, quien un día decidió que la OTAN era una soga para Francia, no una protección. Hoy, cuando a Ucrania le dan promesas de garantías de seguridad en lugar de una verdadera entrada a la OTAN, y Donald Trump amenaza con convertir a la OTAN en una cáscara vacía. Necesitamos urgentemente recordar la lección francesa de 1966, cómo Francia logró salir del bloque militar de la OTAN, pero seguir siendo su aliada. ¿Por qué París pensó que Estados Unidos no sacrificaría Nueva York por París? Spoiler, tampoco lo harán por Washington y Kiev. Y lo más importante, ¿puede Donald Trump ahora hacer el truco de Gaulle al revés? Es decir, permanecer formalmente en la OTAN pero retirar sus tropas y dejar a Europa desprotegida. Vamos a analizar este tema porque es una historia interesante sobre la salida de Francia de la OTAN que puede ayudarnos a entender la realidad actual. Me llamo Alexei Pechi, vamos a analizar este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like y dejen un comentario extenso debajo de este episodio. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Entonces, nos trasladamos a 1966, la Guerra Fría está en su apogeo y Europa está llena de bases militares estadounidenses. Y aquí Charles de Gaulle hace un gesto que causa un infarto colectivo en la Casa Blanca. Él le envía una carta al presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson. La esencia es simple. Francia recupera su soberanía total. Todas las tropas extranjeras deben abandonar suelo francés y además, cita de la nota del gobierno francés de Martha Trump de 1966, cita: Francia considera que los cambios ocurridos en el mundo ya no justifican las medidas militares tomadas después de la formación de la alianza. Y aquí se puede entender que de Gaulle, él, como se dice, no solo salió del chat, también expulsó la sede de la OTAN de París. Sí, esa misma sede de la OTAN, donde ahora están los generales en Bruselas, antes estaba en Francia. A Charles de Gaulle no le importaba la etiqueta diplomática. Él, ¿saben?, les dio a los aliados solo un año para empacar y dijo que en un año tenían que abandonar Francia. Estados Unidos reaccionó de forma histérica. Y el secretario de Estado, Dean Rusk, le hizo a de Gaulle una pregunta legendaria y llena de veneno. Cita: su orden de retirar a los soldados estadounidenses también se aplica a aquellos soldados que están enterrados en las tumbas de Normandía. ¿Sabe? Eso se refería al desembarco aliado en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Sonó fuerte. De Gaulle no se inmutó y afirmó que Francia saldría de la OTAN de todos modos. ¿Por qué lo hizo? Este es un punto clave para entender la situación actual entre Occidente y Ucrania. Presten mucha atención. Charles de Gaulle en ese entonces declaró que la OTAN en esa forma era una herramienta de sometimiento a los Estados Unidos de América. En el mando integrado, el soldado francés obedecía al general estadounidense y el general obedecía directamente al presidente de Estados Unidos. Declaró de Gaulle, cito: no puede haber ninguna posibilidad de que Francia pierda el derecho a disponer de sus propias fuerzas. De hecho, dijo, cito, el artículo 5 sobre la seguridad colectiva. Eso, por supuesto, está bien, pero el botón del maletín nuclear en mi bolsillo es mejor. Es interesante que Francia finalmente dejó las estructuras militares integradas de la OTAN, pero siguió en el acuerdo político de la alianza. Esto significaba que los franceses decían a sus aliados que en caso de una tercera guerra mundial los apoyarían, pero solo en tiempos de paz. No nos digan dónde poner nuestros tanques, ni cuántos soldados debe tener nuestro ejército. ¿Y saben qué? Francia no se desmoronó después de eso. Al contrario, Francia se convirtió en el único país de Europa al que finalmente respetaban tanto en Moscú como en Washington. ¿Y por qué? Sí, porque los franceses también obtuvieron armas nucleares. A inicios del siglo XXI, con Sarkozy, regresaron a la OTAN como si nada hubiera pasado. Y ahora vamos a aplicar este modelo al año 2025 y a Ucrania. Ahora nos dicen en la OTAN todavía no los vamos a aceptar para no enfurecer a Putin o a Trump. Bueno, como que es necesario, subráyenlo, pero aquí tienen garantías de seguridad que se parecen mucho al artículo 5 de la OTAN, funcionarán al 100%, así que acéptenlo y alégrense. ¿Saben por qué? De Gaulle en su momento salió del mando de la OTAN porque no creía en esas mismas garantías de seguridad que hoy nos prometen. En los años 60, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas logró capacidad para lanzar ataques nucleares contra Estados Unidos.
Charles de Gaulle les hizo a los estadounidenses una pregunta lógica que hoy cualquier ucraniano debería hacerle a Trump. Y la pregunta era así: ¿están dispuestos a intercambiar Nueva York por París? No recibió respuesta. Bueno, en realidad la respuesta es obvia, por supuesto que no. Por eso Francia creó su propia fuerza de disuasión y arsenal nuclear. La lógica de aquel París era absolutamente inquebrantable. El enemigo, es decir, la Unión Soviética, debía saber que un ataque contra Francia garantizaría un daño inaceptable, incluso si Estados Unidos se acobardaba y no intervenía en la situación. Cita de la doctrina militar francesa de aquellos años: la disuasión debe ser nacional. Las armas nucleares no se comparten con nadie. Y miren lo que está pasando. Ahora, a Ucrania se le ofrece un modelo de garantías de seguridad basado en acuerdos bilaterales, pero la historia de Francia nos enseña lo siguiente: las garantías sin, disculpen, su propio garrote no funcionan. Francia salió de la protección de los Estados Unidos porque era ineficaz, y Francia construyó su propio paraguas nuclear y su capacidad de defensa. Después de la salida, la estructura de la OTAN no se vino abajo, al contrario, despegó. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacerlo todo por sí mismos, es decir, reconocieron el hecho de que debían confiar en sus propias fuerzas. Al final repasaremos esto por encima. Los franceses crearon los cazas Mirage y Rafale para no depender de los F-16 de Estados Unidos, y desarrollaron energía nuclear y flota para no depender de británicos y estadounidenses. Y ellos mantuvieron una política exterior propia. Si trasladamos todo esto a la realidad ucraniana, y si hablamos de los años, entonces cualquier garantía sin la restauración de su propio complejo militar industrial y posiblemente, el regreso a la cuestión de la disuasión estratégica. Eso es ficción, no son garantías reales. Charles de Gaulle en su momento demostró que los aliados solo respetan a quienes pueden mandarlos al diablo y sobrevivir. Una vez más, no los rivales, sino los aliados respetan a quienes pueden desafiarlos y seguir adelante. Sin embargo, también existe otro lado en esta historia. Sí, las noticias realmente son inquietantes, y entiendo que con tal flujo de información a muchos ya simplemente se les sobrecalienta el cerebro. Vivimos en un estado de estrés crónico y es normal cansarse de eso. Si sienten que están al límite, que la batería se agotó y nada los alegra, les tengo una recomendación. Es un canal de YouTube. Bobby Rapsay es un canal de un psicólogo muy bueno, que sin usar terminología complicada, analiza procesos psicológicos muy complejos, usando como ejemplo las noticias que salen todos los días. Y explica lo que nos está pasando. Por cierto, él sacó un excelente episodio sobre por qué nos sentimos cansados incluso sin trabajar y cómo lidiar con eso. El enlace al canal de YouTube de Bobby Rapsay está en la descripción de este video. Vayan, suscríbanse y vean los últimos episodios, son muy útiles, realmente ayudan. Ya saben, para poner la cabeza en su lugar. Bueno, nosotros vamos a continuar, y este otro lado de la moneda asusta mucho a Europa. Justo ahora hablábamos de cómo Francia salió de la OTAN para volverse más fuerte, pero imaginemos que Estados Unidos hace lo mismo, pero para abandonar a Europa. Donald Trump desde hace mucho tiempo admira la idea de la soberanía. La ironía del destino es que Trump podría usar este esquema de Charles de Gaulle contra la propia Europa. ¿Cómo podría ser esto? El artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte permite a cualquier país salir de la alianza un año después de notificar a todos los aliados. Trump ni siquiera necesita salir legalmente de la OTAN, solo hacer lo que hizo París en 1966. Primero, retirar a los oficiales estadounidenses del mando integrado en Europa. Segundo, retirar las tropas de las bases en Alemania y Polonia, por ejemplo. Y tercero, declarar que Estados Unidos permanece en la alianza política, pero que solo luchará por la hipotética Estonia o incluso Francia si, por ejemplo, así lo decide el Congreso de los Estados Unidos de América. O sea, políticamente siguen en la alianza, pero en la práctica no. Y esto no son solo fantasías. Político informó sobre los planes de Donald Trump de poner a la OTAN en modo de suspensión, citando a un experto cercano a él. No estamos obligados a ser la policía del mundo. Si Europa quiere protección, que pague y se defienda por sí misma. Esto es un reflejo de la política de Charles de Gaulle. Solo que si Francia salía para defenderse a sí misma, Estados Unidos puede salir para no defender a nadie. Aquí es donde Europa cae en la trampa que ella misma construyó por 60 años. Explicaré a qué me refiero cuando Charles de Gaulle se fue.
Los demás europeos, especialmente los alemanes, prefirieron quedarse bajo el cálido ala estadounidense en lugar de construir su propio ejército europeo. Cambiaron la soberanía por comodidad. Ahora, cuando en la Casa Blanca hay una persona que cuenta el dinero y no los valores, resulta que Alemania tiene problemas con su ejército y que la flota británica se ha reducido al mínimo. En los últimos 4 años, los polacos han acelerado la construcción de su ejército y el único ejército europeo capaz de luchar es el ucraniano, que no es aceptado en la OTAN. Francia volvió a las estructuras militares de la OTAN en 2009 bajo Nicolás Sarkozy, y muchos gaullistas aún ven esto como una traición. Bueno, porque, como lo ha demostrado la historia, Charles de Gaulle tenía razón. Hoy confías en Washington y mañana Washington elige el aislacionismo o, Dios no lo quiera, elige incluso cooperar con tu adversario. Y por eso, resumamos, la historia de la salida de Francia de la estructura militar de la OTAN no es simplemente una historia cualquiera. Sí, no se trata solo de archivos y cosas así. Es una instrucción de supervivencia en un mundo donde, lamentablemente, las firmas de los presidentes en el papel valen menos que la tinta. El Memorándum de Budapest lo demuestra. En primer lugar, Francia demostró que ser miembro de la OTAN no equivale a seguridad. La seguridad es tener tus propias tecnologías, tus propias armas y la voluntad política de usarlas sin tener que coordinarlo con Washington. Para Ucrania, esto muestra que ninguna garantía de seguridad, ni siquiera la del artículo 5 de la OTAN, puede sustituir un programa de misiles, una economía fuerte o fuerzas armadas propias. En segundo lugar, la acción de oro en la OTAN siempre la ha tenido quien no tenía miedo de ser el chico malo. Ese es un momento interesante. En su momento, De Gaulle era simplemente odiado en la Casa Blanca. Los estadounidenses lo odiaban y, curiosamente, llamaban a De Gaulle ingrato igual que a Zelensky. Hoy en día, por cierto, le decían lo mismo a Charles de Gaulle. Eres un ingrato, no agradeces al pueblo estadounidense por su protección y ayuda, etc., pero a De Gaulle no le importaba. Hoy Ucrania intenta ser un buen aliado, ya saben, negociando, llegando a compromisos y así sucesivamente. Pero tal vez ya es hora, ¿saben?, de recordar el acento francés y empezar a dictar nuestras propias condiciones, como diciendo, escuchen, ¿no nos dejan entrar a la OTAN? ¿Y nosotros tal vez pensemos en recuperar el estatus nuclear? Tal vez lo consideremos, no es seguro. Charles de Gaulle probablemente aprobaría esa decisión. Y, en tercer lugar, la amenaza de que los Estados Unidos de América hagan una jugada así y dejen a la OTAN como una organización formal sin tropas. Hoy es más real que nunca. Trump no quiere ser el gendarme mundial. Así está escrito en su estrategia de seguridad nacional. Si los estadounidenses dejan Europa, como De Gaulle hizo en Francia, discúlpenme, al continente europeo. ¿Se acabó? Bueno, a menos que, claro, se unan en torno a la única fuerza que hoy sabe cómo luchar contra Rusia en torno a Ucrania. Por eso, amigos, la historia se repite. Y en 1966 Francia dijo, nosotros nos ocuparemos de nosotros mismos en 2021. Eso quizá deba decirlo toda Europa. Debemos cuidarnos a nosotros mismos, especialmente Ucrania. Por fin hay que decirlo y no siempre confiar solo en los aliados. Amigos, escriban su opinión sobre estas analogías en los comentarios debajo de este video. En general, escriban qué les parece la historia de la salida de Francia de la OTAN y si hay paralelismos históricos con la actualidad. Amigos, si este episodio les fue útil, les pido que apoyen este canal de YouTube financieramente con cualquier donación o suscripción de pago a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense. Hasta luego a todos.